Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues vamos a hacer este rato de oración junto al Señor, en la custodia. Hemos dicho que nos ve, que nos oye. Hemos empezado, como hacemos ahora algunos jueves, por escuchar alguna obra maestra de la historia musical del órgano. He explicado antes los datos que me proporcionaba Esteban sobre esta gran obra de Bach y esa clara referencia, orientación hacia el aspecto religioso, como acompañando a las predicaciones en Alemania en aquellos siglos. Espero que de alguna manera pues, nos sirva un poco de ambientación, porque no se trata solo la música sacra, de escuchar música sin más, sino eso, música sacra, además en el oratorio, que eleva el espíritu y que debe ayudar a dar gloria a Dios, a ponernos más fácilmente en su presencia. Después, en la lectura espiritual, siguiendo el comentario del Evangelio de hoy, pues hemos escuchado estas referencias a los sacramentos de la sanación, digamos, de la sanación del cuerpo y la sanación del alma, la unción de enfermos, por supuesto también la reconciliación cuando sea necesaria. En definitiva, el estar preparados en cualquier momento para estar en la presencia de Dios, cuando Él nos quiera llamar definitivamente a ese momento último de la vida. Y esto que acabo de decir ahora, pues nos sitúa ya un poquito en una parte del comentario que voy a hacer a la fiesta litúrgica que hemos tenido hace muy pocos días. Retrocedemos en el calendario 3 días. Nos vamos al día 2, presentación del Señor en el templo y purificación de la Madre, porque aunque ya litúrgicamente lo hemos celebrado, pero estamos todavía dentro de esta octava, y bueno, me parecía que se podía aprovechar para recordar algunos aspectos buenos e importantes para nuestra propia vida. Decía que esa referencia a la unción y a aprovechar bien la vida nos situaba ya en una parte de la fiesta que vamos a meditar, porque ahí, como bien recordaréis, aparecerá Simeón, que desde tantos años, desde su juventud, igual que Ana, estaban esperando ver al Mesías, al anunciado por los profetas. Bueno, pues nos vamos al día 2 de febrero. ¿Por qué el día 2 de febrero? Sabemos que pasados 40 días, siguiendo la ley de Moisés, que San José y la Virgen van a cumplir como un matrimonio más, y eso ya es la primera y una quizá de las enseñanzas más importantes que debemos extraer. No se eximen de algo que objetivamente no les afectaba. Era el mismo dueño del templo, el mismo creador del templo. No tenía ninguna necesidad de ser presentado en el templo, porque el templo con mayúscula y propiedad era él mismo. Sin embargo, José y María, que no serían muy ajenos a esto que acabo de decir, sin embargo, se presentan en el templo para cumplir lo indicado en la ley de Moisés. A los 40 días del nacimiento había que cumplir 2 prescripciones de la ley. La presentación del primogénito, como dice el libro del Éxodo, en el capítulo 13, y la purificación de la madre, como dice el Levítico, en el capítulo 12.
Si el niño no necesita ser presentado en su propio templo, pues la madre tampoco necesita purificación, porque es la Madre de Dios, la Inmaculada Concepción. Sin embargo, allí está. Bueno, pues ese cumplir la ley, sin considerarse como eximidos de ella, aunque lo estaban, nos habla, como nos hablará después, durante tantos años, la vida ordinaria de trabajo en Nazaret, sin nada externo que manifieste quién era aquel niño, y tampoco incluso quién era aquella madre, ¿verdad? Además de San José. Pues esa normalidad, esa naturalidad, ese vivir como los demás, está diciendo algo muy importante, porque a veces, como sabéis, durante tanto tiempo, pues pensar en la santidad, pues sí era algo como adornado de, no sé, de cosas externas, de manifestaciones un poco aparatosas, mientras que la vida corriente parece que no tenía mayor relieve. Y resulta que la vida corriente, eso sí, vivida por amor a Dios y para amar a Dios, para dar gloria a Dios, la vida corriente de todos los hombres de todos los tiempos, ahí Dios nos espera, ahí nos santificamos. Esa sería, me parece, la primera enseñanza que vale la pena recordar, en el hecho de que José, María y el niño cumplan la ley de Moisés como uno más. Bien, pues esto. Por otra parte, la presentación del primer hijo, hacía memoria a otro momento importantísimo, como sabéis, de la historia de Israel. Había que presentar al primer hijo en el templo, porque pertenecía a Dios, recordando la salvación de los primogénitos en los años, cuando fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Y el ángel exterminador, para ablandar el corazón del faraón, como ya había anunciado Moisés, pasará, morirán todos los primogénitos de los egipcios y los primogénitos de los israelitas, de las tribus de Jacob, etc., sus 12 tribus, los 12 hijos, quedarán salvados por la sangre que estará puesta en el dintel de sus casas, con el cordero que habrán comido apresuradamente aquella noche. El varón primogénito, según la ley de Moisés, recordando este acontecimiento milagroso que salvó a los primogénitos, el varón primogénito, a partir de ese momento, y habían pasado ya desde Moisés, pues fijaros, 10, 12 siglos, el varón primogénito era propiedad de Dios y debía ser consagrado al Señor, como dice también San Lucas. Así que esta ceremonia de presentar al niño en el templo era considerada una especie de rescate. Bien, este punto concreto del varón primogénito, propiedad de Dios, bueno, pues también nos puede servir a nosotros para darnos cuenta que, en definitiva, no solo ya el varón primogénito, sino que todos nosotros, todo ser humano, es, en definitiva, propiedad de Dios. Porque Él nos ha dado la vida. Porque Él ha dado su vida por la nuestra. Porque Él nos ha dado eso, la vida humana y la vida sobrenatural. Nuestros padres son los instrumentos necesarios con los que Dios ha contado para traernos al mundo.
Pero sabemos que en definitiva cada vida humana es un regalo de Dios, un don de Dios. De modo que, aunque no sintamos, no sé, como, ¿verdad?, obligados moralmente, o si queréis incluso teológicamente, pues podemos decir, somos todos propiedad de Dios. En ese sentido podríamos decir, como el primogénito, todos debemos ser consagrados al Señor. Consagrados al Señor no quiere decir que tengamos que recibir la consagración de una orden religiosa, ya me entendéis. Es una gran vocación, pero eso la da Dios a algunas personas, hombres o mujeres. Pero consagrados en el sentido de que toda nuestra vida pueda servir para dar gloria a Dios, eso sí. Eso sí. Y esa sería una segunda enseñanza. Por otro lado, la purificación de la madre. La purificación de la madre se realizaba 40 días después del parto, 25 de diciembre al 2 de febrero, 40 días. Hasta ese momento, la mujer no podía acercarse a los lugares sagrados, porque al dar a luz, según la ley de Moisés, quedaba marcada por una cierta impureza. Y en la ceremonia de purificación, también como para el rescate del primogénito, se ofrecía un doble sacrificio: un cordero y una tórtola o pichón. Pero si la mujer era pobre, que era el caso de María y de José, pobres de solemnidad, pues no, porque San José trabajaban, pero evidentemente no eran unos acaudalados, no les sobraba el dinero precisamente. Si la mujer era pobre, podían ofrecer 2 tórtolas o 2 pichones, y eso fue lo que ofreció José. Como dice San José María comentando este pasaje, esta vez serás tú, amigo mío, quien lleve la jaula de las tórtolas. ¿Te fijas? Ella, la Inmaculada, se somete a la ley como si estuviera inmunda. La Virgen María, nuestra Madre Inmaculada, preservada del pecado original, como recordábamos ayer precisamente en estas clases de este curso que estamos teniendo sobre la Virgen, el dogma de la Inmaculada, ser preservada del pecado original en atención a los méritos que su Hijo nos ganaría muriendo en la cruz. Una redención preventiva, mientras que la nuestra, redención curativa, porque nosotros sí contraemos el pecado original, aunque se nos borra por el bautismo. Ella, la Inmaculada, se somete a la ley como si estuviera inmunda. ¡Qué humildad de nuestra Madre! Tampoco, pensaría demasiado se sometería a la ley y punto. Pero pensémoslo nosotros, ¿no? La Inmaculada, la Madre del Hijo de Dios, ¿cómo va a quedar de alguna manera manchada al dar a luz? Bueno, era un poco también esa mentalidad, en cierta manera errónea, en cierta manera, ¿verdad? Sí, Sin embargo se somete. Bueno, pues aquí tenemos otra enseñanza. Nosotros sí que necesitamos purificación. Este es el tercer punto, podría ser un tercer punto. Nosotros sí que necesitamos purificación. Nosotros sí que necesitamos la confesión, sí que necesitamos, pues, ser conscientes, ¿no?, de esa facilidad que podemos tener para mancharnos, para ofender al Señor, y por tanto toda la prudencia necesaria para poner los medios que nos ayuden a vivir esa virtud maravillosa de la castidad, de la pureza, que tiene tanta relación, pues, con la fortaleza, con la prudencia, etc. Bien, y
No sé, pues, vamos a ver, es que hay muchas cosas que se pueden recordar de ese día, ¿verdad? Pero bueno, vamos ahora ya, hemos hablado de estos aspectos antes, importantes me parece. Hemos visto cómo el Hijo de Dios no entra, como hemos dicho antes, ¿no?, con manifestaciones aparatosas, no quiso entrar sino como uno más. Bueno, ya lo hemos comentado. Y ahí van a encontrar, y ahora vemos con esta otra segunda parte, ahí van a encontrar a Simeón y Ana. Simeón y Ana, dos ancianos que van a tener en sus brazos al Rey de la Gloria. Por eso también la fiesta de la presentación en el templo es también conocida como la fiesta del encuentro. La fiesta del encuentro. La novedad de encontrar al niño esperado durante siglos. Ciertamente solo dos personas con una grandísima gracia particular de Dios tienen este deseo y esta actitud de estar en el templo esperando que no morirán antes de ver al Mesías. Eso es una gracia también muy grande de Dios, qué duda cabe. Bueno, pues nosotros podemos imitar con Simeón y Ana en ese deseo de ver a Dios, ellos verles físicamente al anunciado por los profetas, pero nosotros le vemos, no solamente le vemos, le comemos en la Eucaristía, le contemplamos como ahora en la custodia. O sea que esa gracia grandísima que Dios concedió a Simeón y a Ana una vez, un día, podríamos decir que nosotros la tenemos o la podemos tener todos los días. Porque todos los días encontramos al Salvador. Le podemos y le debemos tener nuestra alma en gracia, o sea que ya solo con eso ya le hemos encontrado, digamos. Pero además podemos acercarnos a donde Él está sacramentalmente, con su cuerpo, con su alma, con su divinidad, y le recibimos, le comemos. Más aún, por tanto, que lo que Simeón y Ana hicieron, ellos le vieron y le cogieron en sus brazos. Pero recibir el cuerpo y la sangre del Señor, evidentemente, es mucho más, mucho más. Simeón, hombre justo y temeroso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba en él. Había recibido la revelación del Espíritu Santo de que no moriría antes de ver al Cristo del Señor, nos dice San Lucas. Simeón estaba siempre preparado para el encuentro con Dios, no como las vírgenes imprudentes, sí, más bien como las vírgenes sensatas. Llevaba la alcuza llena de aceite. Un anciano que gozaba de la perenne o permanente juventud que nos da la esperanza. Y movido por el Espíritu Santo sube al templo a rezar. Y al ver esa familia que viene de Belén, al posar su mirada en el niño, se dio cuenta de que no era uno de los muchos que cada día se presentaban en el templo. Eso porque el Señor se lo inspiró, claro, no porque hubiera nada particular, eso sí, desprenderían una serenidad, un algo difícil de definir, pero cierto. Incluso también, por supuesto, la belleza de la Virgen, el señorío de San José, en fin, no sé. Ahí podéis decir lo que queráis. En ese bebé que cogió en sus brazos se cumplían todas las profecías, el esperado, el primogénito de una nueva humanidad. Nos dice concretamente el Papa Francisco: Simeón no se había dejado desgastar por el paso del tiempo,
Era un hombre ya cargado de años y, sin embargo, la llama de su corazón seguía ardiendo. En su larga vida habrá sido a veces herido, decepcionado. Sin embargo, no perdió la esperanza. Con paciencia conservó la promesa sin dejarse consumir por la amargura del tiempo pasado, por una resignada melancolía que surge cuando se llega al ocaso de la vida. La esperanza de la espera se tradujo en él en una paciencia cotidiana de quien, a pesar de todo, permanece vigilante hasta que por fin sus ojos vieron la salvación. Pues eso, nosotros le vemos a diario. Vemos esa luz que ha venido al mundo para iluminar a todos los pueblos que tanto necesitan hoy, ahora. Y le pedimos al Señor que siga siendo la luz de las gentes, la luz de los pueblos, la luz del mundo. Y Ana, profetisa de edad avanzada, que acudía cada día al templo, sirviendo con ayunos y oraciones noche y día. Esta buena mujer, después de encontrarse con el niño, alababa a Dios y hablaba de él a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y aquí tenemos otra enseñanza. Ya Ana no concibe la vida, sino es para hablar del niño, lógicamente. ¿Cómo no? Pues nosotros, que hemos encontrado también al niño, que le tenemos, que le recibimos, ¿cómo no vamos a hablar del niño? Oportunamente, aunque darían ganas, por así decir, ¿verdad?, de salir a la calle, salir ahí y gritar: ¡aquí está Dios! No lo vamos a hacer, claro, que no es oportuno, ¿verdad? Pero ya me entendéis. Por eso, al caminar por las calles de las ciudades con tanta gente en el metro, en el autobús, personas que van, que vienen, bueno, pues si tenemos presencia de Dios, podemos ir rezando de alguna manera por esos cientos de personas con las que nos cruzamos, para que sus vidas no se alejen de Dios, en el trajín de cada día, que encuentren a Dios, que no sea simplemente madrugar, darse una paliza diaria, llegar a la casa cansado, dormir y hasta mañana otra vez, y ya está. Una vida como sin relieve, por así decir, como sin sacarle fruto. Aunque bueno, Dios, sin ninguna duda, sabe aprovechar, claro, todas aquellas cosas buenas que podamos hacer, aunque no las refiramos a Él expresamente. Bueno, pues esta sería otra enseñanza, ¿no? Hablar del niño. Y por último, en esa escena que estamos viendo, Simeón, Ana, la Virgen, San José, bueno, cuando la dice Ana, ¿no? Una espada atravesará el alma, signo de contradicción. A ti una espada. Pues en esa escena palpita, está como muy presente el Espíritu Santo, que en definitiva es el que mueve los pasos y el corazón de los que esperan en Él. Y nos dice también el Papa Francisco: en el espíritu que sugieren las palabras proféticas de Simeón y de Ana, expresiones de bendición, de alabanza a Dios, de fe en su consagrado, de agradecimiento, porque por fin nuestros ojos pueden ver y nuestros brazos estrechar su salvación. Simeón y Ana, dos personas dóciles a las mociones del Espíritu Santo. Esta sería otra enseñanza más, por si eran pocas. La docilidad al Espíritu Santo, motor de las vidas de Simeón y de Ana,
y debe ser también el motor de nuestras vidas. El Espíritu Santo que les guiaba, que les empujaba, que hablaba en sus corazones. Otra gran enseñanza. Bien, pues vamos a terminar con este último texto. También, uno de los que os he leído es del Papa Benedicto, ¿no? El anterior. Pero el que voy a leer ahora, y con eso terminamos, es también del Papa Francisco. En el templo, Jesús viene a nuestro encuentro. En el templo ahora, en el que estamos ahora, ¿no? ¿Verdad? También, ¿no? Y nosotros vamos a su encuentro. Y nos imaginamos eso, a Simeón, que representa la espera fiel de Israel, el júbilo del corazón por el cumplimiento de las antiguas promesas. Admiramos a la anciana Ana, que al ver al niño exulta de alegría y alaba a Dios. Ambos son la espera y la profecía de Israel, la anunciada de Israel. En el Señor se cumple esa profecía. Y el Cristo se nos presenta como la perenne sorpresa de Dios. En este niño nacido para todos se encuentran el pasado hecho de memoria y de promesa y el futuro lleno de esperanza. Pues que imitemos a estos dos ancianos en nuestra vida de cada día, como antes hemos dicho, adorando al Señor, alabándole, dándole gracias, tratándole a diario y oportunamente dándole a conocer. Que así sea, es lo que han hecho todos los santos, es lo que ha hecho a su manera Guadalupe y es lo que ha hecho a su manera el Caballero de Gracia, al que encomendamos también tan especialmente en estos días, en estos tiempos, en este mes que va a cumplir su aniversario de nacimiento y que tendremos, aprovecho para anunciarlo, alguna reunión, alguna charla para hablar de ese aniversario. Pues que ellos intercedan también por nosotros, que así sea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.